Si quieres descubrir lo que nunca se enseñó en los libros, quédate hasta el final de este video. El instante en que diste clic no fue casualidad, fue un llamado. Puede que lo llames intuición o simple curiosidad, pero en realidad es una memoria antigua que empieza a despertar. Lo que escucharás aquí no está dirigido a todos, solo a quienes ya sienten que la realidad visible no es toda la historia. Hoy, las claves olvidadas de Thoth vuelven a vibrar, y si permaneces presente, notarás que no se trata solo de escuchar palabras, sino de sentir cómo algo se mueve dentro de ti. Respira, abre el espacio en tu interior, porque lo que se revela ahora puede cambiar la manera en que miras el mundo para siempre. No es coincidencia que en este preciso instante sientas una vibración sutil, como un leve eco en el pecho. El llamado invisible nunca irrumpe con ruido. Llega como un susurro, como una brisa que roza la piel y despierta recuerdos que no tienen nombre. Al escucharlo, descubres que no estás comenzando un camino nuevo, sino reconectando con un sendero que siempre estuvo allí, aguardando a que lo reconozcas. Thoth, el escriba de lo eterno, no aparece como una deidad distante, sino como una conciencia que atraviesa culturas y épocas con un mismo propósito: recordarte que ya sabes lo que buscas. En el antiguo Egipto lo representaron con cabeza de ibis porque el ibis es el ave que camina entre el lodo y el cielo, entre la densidad de la tierra y la claridad del firmamento. Ese símbolo resume su esencia, un puente entre mundos, un traductor de lo invisible. Cuando hablamos de Thoth, no nos referimos a un mito congelado en las páginas de la historia, sino a una inteligencia viva que vibra en la misma frecuencia de tu memoria ancestral. Por eso, aunque nunca hayas leído la tabla esmeralda ni estudiado filosofía hermética, algo dentro de ti reacciona al escuchar su nombre. Hermes, Enoc, Tauti. Todos esos nombres despiertan un eco en tu interior porque pertenecen a la misma corriente. No actúan sobre la mente lógica, sino sobre la memoria del alma. Y es esa memoria la que empieza a moverse ahora, mientras permaneces aquí, escuchando. El llamado invisible funciona como una grieta en el muro de lo cotidiano. Todo parece igual a lo de siempre. La misma calle, las mismas voces, las mismas horas del reloj. Pero de repente percibes que detrás de esa superficie hay algo más. Es como si la realidad hubiera tenido siempre una segunda capa y hasta hoy comenzaras a notarla. Esa grieta no es amenaza, es invitación. A través de ella asoma una luz que no encandila, pero sí revela. Una luz que no se ve con los ojos, sino con la presencia. Allí, en ese espacio sutil, reconoces la huella de lo eterno. Quienes recibían a Thoth en los templos no lo buscaban para que hiciera milagros espectaculares ni para obtener favores. Lo buscaban para recordar la armonía que habían olvidado. Sabían que cada respiración, cada gesto, cada pensamiento era una nota en una sinfonía mayor que él podía leer como partitura. Thoth no escribía con tinta ni con palabras, escribía con vibración. Cada línea de la tabla esmeralda es en realidad geometría viva, un mapa hacia planos más sutiles de realidad, y eso explica por qué, incluso hoy, quien se sienta a contemplar esas frases aparentemente simples, siente que algo comienza a transformarse en su vida. No son frases para la mente, son llaves para el espíritu, pero antes de abrir esas llaves es necesario reconocer algo esencial. No todos escuchan este llamado, no porque esté prohibido, sino porque requiere atención. La mayoría camina con prisa, atrapada en pensamientos que repiten lo mismo una y otra vez.
y en ese ruido el susurro pasa desapercibido. El llamado invisible solo se percibe cuando hay silencio, aunque sea por un instante. Por eso, si lo estás escuchando ahora, es porque has hecho espacio en ti. Quizás no de forma consciente, quizás solo por cansancio, pero suficiente para que la vibración encuentre un hueco por donde entrar. Imagina que durante años tu alma te habló en voz baja, pero tu mente lo tapaba con preocupaciones, metas, miedos. Entonces, cuando el cuerpo ya no pudo sostener más, se expresó en síntomas, en dolores, en esos momentos en que la vida parece quebrarse. Y sin embargo, detrás de cada crisis hay una puerta. El llamado invisible se manifiesta justo allí, donde las certezas se rompen. Ese es el instante en que Thoth se acerca, no como figura externa, sino como fuerza interior que te invita a mirar lo que está detrás del velo. No esperes estruendos ni luces deslumbrantes. El llamado no se impone, se reconoce. Es como recordar un aroma olvidado, como reencontrar una melodía que no sabías que conocías. Y cuanto más lo escuchas, más claro se vuelve que nunca estuvo fuera de ti. El llamado de Thoth es el reflejo de tu propia conciencia mayor. Es la parte de ti que siempre supo, aguardando pacientemente a que le devolvieras tu atención. Quédate con esta sensación. Respira y obsérvala. No intentes apresarla ni explicarla. Solo reconócela. Porque en ese reconocimiento empieza el viaje. El velo se vuelve más delgado, las señales se multiplican y entiendes que nada de lo que está ocurriendo aquí es azar. El llamado invisible te encontró y ya no hay vuelta atrás. Has iniciado un camino de recuerdo, y lo que se abre ante ti es el umbral hacia la verdad que Thoth guardó para quienes estaban listos para escucharla. Has sentido cómo el llamado invisible abrió una grieta en tu percepción. Y ahora la historia continúa. Porque esa presencia que los antiguos nombraron Thoth no es un personaje perdido en la mitología, sino el guardián del velo, la inteligencia que custodia el límite entre lo que ves y lo que siempre te acompañó desde lo invisible. Para comprenderlo no basta con recordar imágenes talladas en piedra ni leer las crónicas de sacerdotes. Es necesario dejarse tocar por la vibración que aún respira en símbolos, en nombres que parecen distintos pero que señalan una misma corriente. Hermes Trismegisto en Grecia, Enoc en la tradición hebrea, Tauti en la lengua egipcia, todos ellos son rostros de una conciencia que no pertenece a una sola cultura, sino a la humanidad entera. Cada nombre es como una máscara que oculta y a la vez revela, porque lo que vibra detrás de esas formas es eterno, y lo eterno se expresa donde encuentra un corazón dispuesto a escuchar. Los antiguos egipcios lo pintaron con cabeza de ibis, un ave que camina en el barro de los pantanos y, al mismo tiempo, despliega sus alas hacia el cielo, el barro y la luz, la densidad y la elevación, lo terrenal y lo celestial. Thoth encarna esa tensión sagrada. Es el puente entre planos, el intérprete de lo invisible. No era casual que lo invocaran en los momentos en que el límite entre la vida y la muerte se hacía más delgado, porque él habitaba ese umbral, vigilante y silencioso, guardián del tránsito y mensajero entre dimensiones. Si cierras los ojos y permites que la imagen del ibis te acompañe, percibirás que no es un símbolo muerto, es una clave. El ave que introduce su pico en el agua turbia para luego volar alto. Te recuerda que el espíritu también desciende a la materia para después elevarse con lo aprendido. La lección no está en negar la densidad,
sino en atravesarla y transformarla. Por eso Todd no fue un Dios a quien se le ofrecían súplicas, sino una conciencia que devolvía preguntas. Nunca entregó respuestas fáciles, sino enigmas que obligaban al buscador a despertar su propia visión. La tabla esmeralda es un ejemplo de ello. Un texto breve, apenas unas líneas, pero cargadas con una densidad vibracional capaz de alterar la percepción de quien las contempla con presencia. Cuando en ella se dice lo que está arriba es como lo que está abajo. No se trata de un aforismo bonito para repetir sin pensar, es un mapa. Es la revelación de que el cosmos y el ser humano reflejan la misma estructura, que cada átomo en tu cuerpo resuena con la danza de las estrellas, que el universo entero se organiza siguiendo una geometría viva que también palpita en tu interior. El guardián del velo ofreció esta fórmula no para ser recitada como dogma, sino para ser experimentada como código. Y ese código sigue esperando a que lo actives, porque no se agota en el intelecto, se enciende en la experiencia. Imagina por un instante que la realidad visible es como un tapiz. Ves las figuras, los colores, la superficie, pero detrás de ese tapiz hay hilos ocultos, una trama que sostiene lo visible y que permanece oculta a simple vista. Todd es quien te invita a mirar detrás del tapiz, a descubrir la urdimbre secreta que mantiene unidas todas las formas. El velo no es un muro, es un filtro, y cuando lo atraviesas con conciencia, lo cotidiano se transfigura. La misma calle, las mismas personas, los mismos objetos, pero vibrando con significados nuevos, como si hubieras aprendido un idioma secreto que siempre estuvo allí y al que recién ahora accedes. Su papel como escriba de los dioses no era un oficio decorativo, era un símbolo. Escribir significaba fijar vibraciones, traducir frecuencias en signos que pudieran ser recordados. Cada trazo era geometría, cada palabra era sonido condensado. Todd fue llamado el contador del tiempo, pero ese tiempo no era el de los relojes, sino el de los ritmos ocultos que marcan el pulso de las almas. Medía los ciclos de las estrellas y, al mismo tiempo, los ciclos internos de quienes se preparaban para cruzar umbrales de conciencia. Su escritura no estaba destinada a llenar bibliotecas, sino a despertar memorias. Por eso, cuando hoy alguien se aproxima a sus enseñanzas, aunque lo haga desde la curiosidad, experimenta esa extraña sensación de familiaridad, como si estuviera recordando algo olvidado en vez de aprender algo nuevo. El guardián del velo nunca habló a las multitudes. Su enseñanza era semilla escondida en parábolas, en símbolos tallados en templos, en metáforas que resisten el paso de los siglos. Sabía que lo que se entrega de golpe se pierde, mientras que lo que se susurra queda vibrando en silencio hasta que el alma lo reconoce. Así transmitió su legado, como quien deposita una chispa en la oscuridad confiando en que, tarde o temprano, encenderá un fuego. Y ese fuego no es otra cosa que el recuerdo de tu soberanía. ¿Has sentido alguna vez que un símbolo antiguo te habla sin palabras? Que una imagen grabada en piedra despierta en ti una emoción que no sabes explicar. Ese es el lenguaje de Todd. No comunica con razonamientos, sino con resonancias. No persuade, despierta. Y al despertar, te conduce al límite mismo del velo, ese espacio donde lo visible y lo invisible se entrelazan como reflejos de un mismo origen. Allí entiendes que no necesitas intermediarios para acceder a la verdad.
porque la verdad vibra en ti con la misma fuerza que vibra en las estrellas. Permanece atento. Lo que ahora comienza a desplegarse no es teoría ni mito, es un estado de conciencia. El guardián del velo no aparece para deslumbrarte, sino para recordarte que detrás de cada forma late una estructura invisible, y al reconocerla, la realidad entera se convierte en un espejo vivo. Ese es el primer paso del viaje, aceptar que el velo no es obstáculo, sino puente, y que cruzarlo no depende de la fuerza ni del esfuerzo, sino de la disposición a mirar con ojos que no son de carne, sino del espíritu. Cuando uno se atreve a mirar detrás del velo, lo primero que descubre no es un espectáculo de milagros, sino una herida, una ausencia cuidadosamente tejida en la memoria de la humanidad. Porque lo que hoy llamamos olvido no fue un accidente inocente, fue una operación milenaria, el borrado de la verdad, esa verdad que antes circulaba como un río abierto, compartida de maestro a discípulo, de mirada a mirada. Comenzó a incomodar a quienes buscaban controlar cuerpos y voluntades. No podían destruirla, porque la verdad es indestructible, pero sí podían enterrarla bajo capas de miedo, dogma y distracción. Imagina un fuego encendido en la noche, un fuego que no consume madera, sino que despierta almas. Ese fuego se transmitía de templo en templo, de iniciado a iniciado. Pero un día, los guardianes del poder externo comprendieron que aquel fuego no podía ser domesticado. No se apagaba con espadas ni con castigos. No respondía a reyes ni a sacerdotes, y entonces decidieron cubrirlo, no con cenizas, sino con historias tergiversadas. Los mismos símbolos que habían abierto puertas se convirtieron en decoraciones vacías, en emblemas sin alma. Lo que era código vibracional fue transformado en dogma recitado. Lo que expandía conciencia fue reducido a creencia fija. Así nació lo que los egipcios posteriores llamaron la gran distorsión. La frase como es arriba, es abajo, que revelaba la estructura misma de la realidad, se convirtió en un adorno místico, repetido sin entender. Las tablas esmeralda, destinadas a ser espejos de conciencia, fueron analizadas como puzzles intelectuales, despojadas de su vibración, y el nombre de Thoth, que era llave hacia lo eterno, se redujo a personaje mitológico o a santo disfrazado bajo otra tradición. El borrado no consistió en destruir, sino en confundir, en invertir el significado hasta que lo verdadero se volvió irreconocible. Piensa en las veces que has sentido que la vida te mostraba señales, sincronías, intuiciones. En otro tiempo, ese era el lenguaje natural del alma, comprendido por todos. Hoy se nos enseña a llamarlo casualidad, producto de la mente. Esa es la esencia del borrado, convencerte de que lo invisible no existe, de que tu sentir más profundo es un error. Así el ser humano, que alguna vez se supo creador, acabó reducido a espectador de su propia vida. El borrado de la verdad tuvo cómplices poderosos. Instituciones que levantaron templos de piedra pero derribaron templos interiores. Reyes y emperadores que necesitaban súbditos obedientes. No almas soberanas, religiones que en nombre de la luz ocultaron la fuente de la luz. La estrategia fue perfecta, no negaban el misterio. Lo recubrían con miedo, donde antes había iniciaciones para despertar. Inventaron pruebas para someter, donde antes se compartían símbolos como llaves. Los transformaron en sellos que cerraban puertas. Y poco a poco, generación tras generación, la humanidad se habituó a vivir sin ese fuego, aceptando como normal la ceguera espiritual,
pero lo borrado nunca desaparece del todo. El eco de lo prohibido siguió vibrando en los sueños, en los mitos, en las historias que se contaban en susurros. Cuando la palabra fue censurada, el símbolo se escondió en piedras y en cantos. Cuando el símbolo fue profanado, la vibración se guardó en el cuerpo humano mismo. Por eso, aún hoy, basta un instante de silencio para sentirlo. El fuego sigue allí, esperando a ser reconocido. El borrado de la verdad también ocurre dentro de ti. Piensa en todas las veces que tu cuerpo gritó con dolor y lo callaste. Cada emoción no expresada, cada lágrima tragada, cada intuición silenciada son pequeñas operaciones de borrado interior. Igual que la humanidad olvidó lo sagrado, tú también fuiste entrenado a olvidar lo que sentías verdadero. Y sin embargo, la memoria regresa. Vuelve en forma de incomodidad, de búsqueda, de la sensación de que la vida no puede limitarse a lo visible. Esa sensación es la señal de que el borrado nunca fue completo. Lo más irónico es que quienes intentaron borrar la verdad terminaron siendo sus mejores guardianes involuntarios, porque en su afán por esconderla, la preservaron bajo símbolos, bajo metáforas, bajo capas que el alma reconocería siglos después. Cada ocultamiento fue en realidad un cifrado, y todo cifrado espera a un lector que sepa descifrarlo. Tú eres ese lector. Al escuchar estas palabras, al sentir esta vibración, el código comienza a activarse de nuevo. Pregúntate, ¿qué pasaría si todo lo que ves fuera apenas la superficie? ¿Qué pasaría si lo que llamas enfermedad, azar o coincidencia fueran en realidad mensajes de un campo invisible que intenta recordarte lo que eres? Esa es la verdad borrada. No que dependes de poderes externos, sino que llevas dentro la llave. Y ese reconocimiento es peligroso para cualquier sistema de control. Porque un ser que se sabe creador no se somete. Por eso el borrado no fue solo un hecho histórico, fue y sigue siendo un proceso continuo. Cada vez que la sociedad te convence de que no tienes poder, que no puedes cambiar tu destino, que lo sagrado es privilegio de unos pocos, se repite el mismo borrado. Pero también cada vez que eliges escuchar tu intuición, cada vez que reconoces una sincronicidad como mensaje, cada vez que recuerdas que tu cuerpo no es un enemigo sino un templo, estás revirtiendo el borrado. El guardián del velo sabía que este día llegaría, que tarde o temprano las capas de olvido comenzarían a romperse, porque la verdad es paciente, pero insistente. Se oculta, pero no muere. Se apaga en la memoria, pero resurge en el espíritu. Y ahora, en este instante, mientras estas palabras resuenan en ti, el fuego empieza a arder otra vez. No lo sientas como una teoría, sino como un pulso, un llamado a dejar de vivir bajo narrativas prestadas y a recordar tu propia visión. El borrado de la verdad marcó el inicio de una larga noche para la humanidad. Pero toda noche guarda el amanecer en su interior. La chispa que fue silenciada comienza a vibrar de nuevo, y con ella se abre un camino. El siguiente paso es comprender cómo, a pesar de la oscuridad, el conocimiento siguió viajando en silencio, oculto en rutas inesperadas, esperando el momento de volver a florecer. El eco de lo borrado aún resuena, pero la chispa empieza a encenderse de nuevo, y cuando la memoria vuelve, la primera revelación es tan simple que resulta desconcertante. El cuerpo mismo es un templo. Durante siglos se nos enseñó a mirar fuera, a buscar en montañas sagradas, en iglesias de piedra, en códices escondidos, lo que en realidad siempre estuvo latiendo bajo nuestra piel. Todd lo sabía y lo susurró a los iniciados. Cada célula es un altar,
Cada órgano es un símbolo, cada respiración es un ritual. No necesitabas un sacerdote que mediara entre tú y lo divino, porque lo divino se expresa en cada latido de tu corazón. Pero el borrado consistió precisamente en convencerte de lo contrario, en hacerte creer que tu carne era débil, impura, destinada solo a sufrir, cuando en realidad era el primer manuscrito del universo. Piensa en tu cuerpo como en un templo antiguo, con columnas invisibles que sostienen la bóveda del espíritu. Tus huesos son esas columnas, tu sangre es el río que fluye por los pasillos internos, tu respiración es el incienso que eleva plegarias silenciosas. Todo lo que los arquitectos sagrados construyeron fuera ya estaba reflejado dentro. Los egipcios no levantaron pirámides solo como tumbas, sino como espejos del organismo humano. Cada pasillo, cada cámara, correspondía a un canal de energía, a un órgano vital, a un centro de conciencia. El templo no era metáfora, era mapa. Y al caminarlo, el iniciado aprendía a recorrer también su propio cuerpo, a encender sus portales, a activar su memoria, lo que hoy llamamos síntomas. En la visión antigua eran mensajes del templo. El dolor no era un enemigo, era una campana que resonaba para recordarte que algo en el altar interno pedía atención. La enfermedad no era castigo, era revelación. Y cuando comprendías ese lenguaje, podías devolver la armonía sin necesidad de violencia. La medicina de Thoth no consistía en atacar, sino en reorganizar. El cuerpo respondía como un instrumento desafinado que, con el tono correcto, volvía a sonar en armonía con la orquesta del cosmos. Si alguna vez has sentido que un abrazo te sana más que un medicamento, que una respiración profunda calma lo que parecía insoportable, que una lágrima liberada devuelve la paz que habías perdido, entonces ya has vivido el principio de este misterio. El cuerpo no necesita ser forzado, necesita ser escuchado. Y en esa escucha, lo que llamamos espíritu y lo que llamamos materia se encuentran, revelando que nunca estuvieron separados. El cuerpo como templo también guarda registros. Cada emoción que negaste quedó inscrita en sus muros invisibles. Los hombros cargan las responsabilidades que aceptaste aunque te rompieran. El estómago guarda las palabras que tragaste en silencio. La garganta encierra los gritos ahogados. Todo queda escrito en el altar, esperando el momento en que te atrevas a leer. Y cuando lo lees, cuando te detienes a sentir, descubres que el dolor se transforma en maestro, que el síntoma se convierte en guía, que tu templo interior nunca buscó castigarte, sino recordarte lo que habías olvidado de ti mismo. Por eso Thoth enseñaba que el cuerpo es sombra del campo invisible y que toda herida física no es más que eco de un desajuste vibracional. No basta con reparar la sombra si la luz que la proyecta sigue fragmentada. El verdadero sanador no miraba solo la carne, miraba la vibración que la sostenía, ajustaba el campo y la carne respondía por resonancia. Así como no tiene sentido arreglar un reflejo en el espejo cuando lo que está roto es el rostro que se refleja, tampoco tiene sentido luchar contra el cuerpo sin atender al campo que lo habita. Contempla por un momento esta verdad. No estás roto, estás desalineado. Y realinear no es corregir desde fuera, sino recordar la música que siempre sonó en tu interior. Cuando respiras con presencia, cuando colocas tu mano sobre el punto que duele y simplemente dices te escucho. Cuando permites que una emoción negada encuentre espacio para expresarse, el templo empieza a reorganizarse. Lo sagrado no requiere grandes ceremonias, requiere verdad. La presencia es la ofrenda más pura.
Imagina que caminas descalzo por un templo de piedra. Sientes el frío bajo tus pies, escuchas el eco de tus pasos, hueles el incienso que se eleva. Ese asombro reverente que experimentas allí es el mismo que puedes sentir al recorrer tu propio cuerpo con conciencia. Cada órgano es un altar, cada tejido es un mural, cada latido es un tambor sagrado. Y en ese recorrido descubres que el cuerpo no es prisión, como nos hicieron creer, sino puerta. No es límite, es puente. Es la primera y más perfecta herramienta de despertar que se te dio. Cuando aceptas el cuerpo como templo, comprendes también por qué fue necesario borrarlo de la memoria colectiva. Porque un ser que escucha su cuerpo no necesita mediadores. Un ser que reconoce su templo interior no se deja manipular por miedo. La verdadera soberanía empieza allí, en ese reconocimiento íntimo de que lo divino no está lejos, sino en cada respiración. Y esa soberanía era, y sigue siendo, lo más temido por quienes viven del control. Ahora que la chispa vuelve a encenderse, empieza la tarea más profunda. Aprender a habitar el templo con reverencia. No desde la exigencia ni desde la culpa, sino desde la escucha. Caminar por tu cuerpo como quien camina por un santuario milenario, sabiendo que cada sensación es una inscripción. Cada tensión es un jeroglífico que espera ser leído. Y en esa lectura redescubres lo que nunca se perdió, que lo sagrado siempre estuvo en ti, esperando el momento de ser reconocido. El templo interior comienza a revelarse, y con él surge una certeza que enciende la sangre. No todo lo que está escrito en tu cuerpo es visible. Hay puertas ocultas, portales energéticos que laten en silencio esperando ser activados. Los antiguos sabían que la carne era un mapa y que en ciertos puntos el flujo de vida se concentraba con una intensidad tal que bastaba un gesto, un toque, una vibración para despertar fuerzas dormidas. Thoth los llamó nodos del espíritu y en su enseñanza fueron custodiados como secretos porque cada portal, una vez abierto, no solo aliviaba el dolor o devolvía la calma, sino que liberaba memorias ancestrales capaces de transformar por completo la percepción del iniciado. Imagina un río poderoso atravesando un valle. En la superficie parece calmo, pero en ciertos recodos la corriente se arremolina, se espesa, se detiene. Allí, en esos puntos de acumulación, es donde el agua puede estancarse o desbordarse. Así ocurre en tu cuerpo. La energía vital, ese ki que los sabios de Oriente describieron y que Thoth ya conocía miles de años antes, circula como un río interno, y en tus articulaciones, en las uniones que sostienen tu estructura, el flujo se ralentiza. Allí se crean portales, no son vacíos, sino puertas de densidad, lugares donde la energía se condensa esperando la chispa que la haga fluir de nuevo. Los textos perdidos hablan de 8 portales principales. 4 pares simétricos que guardan la armonía del cuerpo. En las axilas, donde respira el corazón y se expanden los pulmones, se oculta el primero. En los pliegues internos de los codos, donde vibra el pericardio y el intestino, se encuentra el segundo. En la unión de las ingles, cuna de la energía ancestral de los riñones y la semilla de la vida. Palpita el tercero, y en la parte posterior de las rodillas, sosteniendo la columna y la circulación, duerme el cuarto. Cada portal es un umbral, cada pareja es un espejo. Despertarlos es como encender 4 antorchas que iluminan todo el templo desde dentro. No se necesita fuerza para abrirlos.
No son llaves de hierro, sino puertas de vibración. Basta el toque consciente, el golpeteo rítmico, la respiración profunda, como quien sacude una alfombra y libera el polvo acumulado. Así se libera la energía estancada que durante años generó peso, dolor, enfermedad. Y cuando la energía vuelve a fluir, no solo el cuerpo se aligera, también la mente se aclara, también el ánimo se eleva. El cuerpo responde porque nunca estuvo roto, solo estaba bloqueado. Pero aquí yace el verdadero secreto, el que nunca quisieron que supieras. Cada portal, además de regular órganos y emociones, abre la puerta a una dimensión de conciencia. El de las axilas abre el acceso al fuego del corazón, a la claridad de la mente y al ritmo del aliento. El de los codos libera la carga emocional reprimida y restituye el flujo digestivo de la vida. No solo de los alimentos, sino de las experiencias. El de las ingles recarga la batería más profunda. El Jing heredado, devolviendo vitalidad y deseo de vivir. Y el de las rodillas conecta con la tierra y la columna, enraizando tu espíritu para que lo elevado no te disperse. Cada uno es un guardián, y juntos forman un circuito, una secuencia que, cuando se practica, transforma tu cuerpo en un laboratorio de alquimia viva. No es metáfora. Quienes lo han probado han sentido el cosquilleo recorrer los brazos, el calor ascender desde el vientre, la ligereza instalarse en las piernas. Algunos han llorado sin razón aparente, otros han reído, otros han dormido como nunca. Son reacciones del templo reorganizándose, la prueba de que los portales existen y esperan, y cuando lo vives, comprendes por qué fueron ocultados, porque un ser humano que sabe despertar sus propios portales no depende de drogas ni de autoridades, no necesita mediadores, se convierte en soberano de su energía, y eso es lo más peligroso para cualquier sistema de control. Thoth no hablaba de milagros, hablaba de recordar lo obvio. Decía que la magia es la ciencia de lo que aún no comprendemos, y que los portales del cuerpo no son fantasía, sino geometrías vivas. Por eso su enseñanza se extendió más allá del Nilo, viajando en caravanas hasta encontrarse con médicos chinos que ya habían cartografiado meridianos. Allí el saber se refinó, se multiplicó, se encarnó en mapas, agujas, masajes. Pero el núcleo era el mismo, liberar los puntos donde la energía se estanca. Y en ese cruce, Egipto y China no se enfrentaron, se reconocieron. Era la misma sabiduría vestida de lenguas distintas. Hoy la ciencia occidental empieza a rozar estas verdades sin querer admitirlo. Hablan de fascias, de bioelectricidad, de redes de comunicación sutil entre células. Estudian cómo la presión en ciertas zonas altera la frecuencia cardíaca, la respuesta inmune, la secreción hormonal, lo que llaman reflejos. Los antiguos llamaban portales, dos lenguajes para un mismo misterio. Y aunque los nombres cambien, lo importante sigue intacto. Dentro de ti hay llaves que esperan ser tocadas. Piensa en lo que significa esto. No necesitas buscar fuera lo que el universo ya colocó en tu piel. No necesitas templos de piedra si sabes recorrer tu cuerpo como mapa. No necesitas esperar un milagro, porque el milagro es la vibración que se activa cuando reconoces que eres templo y puerta al mismo tiempo. El poder siempre estuvo allí, esperando tu atención. Y ahora, en este instante, mientras estas palabras resuenan en ti, siente tus articulaciones, esos pliegues olvidados, esos recodos donde rara vez llevas tu conciencia. Imagina que laten, que vibran, que son puertas de luz esperando ser abiertas. Respira.
porque lo que viene después es aún más revelador. La forma en que estos portales, unidos en secuencia, componen un ritual capaz de despertar la memoria más antigua de tu ser. Y cuando los portales del cuerpo empiezan a despertar, cuando la energía retenida se libera y la corriente vuelve a fluir como un río que rompe sus diques, algo más profundo comienza a vibrar en silencio. No se trata ya de la ligereza en las piernas ni de la calma en el pecho, sino de un punto que se enciende en lo más íntimo de tu conciencia. Los antiguos lo llamaron el ojo oculto, el ojo que no ve formas ni colores, el que no se abre hacia afuera sino hacia adentro. Thoth enseñaba que este ojo era la verdadera entrada al campo vibracional, la grieta por la que el espíritu contempla la eternidad sin depender de los sentidos físicos. No está en los ojos de carne, está en el centro donde se cruzan la memoria y el presente, la mente y el espíritu, la materia y la luz. Imagina que cierras los ojos y aún así ves, no una imagen, sino un reconocimiento, una certeza sin palabras que perfora los velos. El ojo oculto no observa objetos, atraviesa capas, no analiza, reconoce. Es un órgano de presencia, no de visión, y cuando comienza a abrirse, la realidad cotidiana se fractura suavemente, el tiempo se ralentiza, los sonidos parecen más profundos, el aire alrededor adquiere densidad, no hay alucinación, hay ampliación, el mismo mundo, pero mirado desde una frecuencia distinta, como si de pronto vieras el entramado de hilos que sostiene todo lo visible, el tapiz secreto detrás de las formas. Thoth decía que este ojo era la verdadera herencia, el don más temido por los sistemas de control, porque un ser que ve con el ojo oculto no necesita explicaciones. Reconoce lo verdadero sin pruebas externas, siente la vibración de la mentira antes de que se pronuncie. Percibe la intención detrás de las palabras. Distingue la luz en medio de la sombra. Y ese tipo de visión no puede ser manipulado, porque responde a una resonancia que está más allá de lo visible. Los sabios lo relacionaron con la glándula pineal, ese pequeño órgano en el centro del cerebro, rodeado de misterio, llamado a veces la sede del alma. Pero Thoth nunca habló de glándulas ni de anatomía. Habló de portales. Dijo que el ojo oculto era el umbral donde lo humano se encuentra con lo eterno. Allí el tiempo pierde rigidez, el espacio deja de ser límite, y la conciencia se descubre doble, habitando un cuerpo físico y, al mismo tiempo, un vehículo sutil que puede viajar más allá de la carne. Esta es la famosa doble naturaleza que los iniciados conocían y temían. Porque una vez experimentada, jamás vuelves a ver la realidad igual. Quien ha sentido aunque sea un instante la apertura del ojo oculto lo sabe. No son visiones espectaculares lo que impresiona, sino la simple certeza de que siempre hubo algo más acompañándote. Una sensación de estar dentro de un campo vivo, vibrante, inteligente, que responde a tu conciencia incluso antes de que formes un pensamiento. Es la primera prueba de que no estás encerrado en tu cráneo, de que tu mente no es solo biología, de que tu esencia participa de un entramado mucho más vasto, y ese reconocimiento lo cambia todo, porque dejas de ser víctima de las circunstancias y empiezas a ser co-creador de lo que experimentas. El ojo oculto no se abre con fórmulas ni con rituales teatrales. Se abre con silencio. Cada respiración consciente es un golpe de cincel que resquebraja la piedra que lo cubre. Cada instante de atención plena, de presencia sin juicio, pule el cristal que lo protege, y llega un momento en que,
sin que lo busques. El ojo se abre por sí mismo. No es espectáculo, es revelación. No hay luces de colores. Hay un cambio sutil en la manera en que todo vibra a tu alrededor. Un reconocimiento que no puedes explicar, pero que tampoco puedes negar. La historia está llena de testimonios de este despertar. Monjes que hablaban de ver la luz interior, chamanes que describían viajes fuera del cuerpo, místicos que aseguraban oír el lenguaje de las estrellas. Todos estaban narrando lo mismo con palabras distintas. La activación del ojo oculto. El momento en que la conciencia atraviesa el umbral y se sabe parte de un tejido más amplio. Un estado donde los límites se disuelven y entiendes que lo que llamas yo y lo que llamas universo son apenas reflejos de una misma vibración. Pero hay algo más. Un secreto que Todd reservaba para quienes estaban listos. El ojo oculto no solo ve, también crea. No es un órgano pasivo de percepción. Es un emisor. Lo que contemplas con él no se queda en ti. Empieza a dar forma a la realidad. Así se explica que los iniciados pudieran manifestar cambios con solo sostener una visión interna cargada de emoción. Así se entiende que una intención clara, nacida en presencia, pueda alterar circunstancias externas, porque el ojo oculto no se para a observar de crear. Cada visión es una semilla sembrada en el campo vibracional. Por eso quienes se atreven a abrirlo deben aprender a sostener coherencia. Si miras con miedo, proyectas miedo. Si miras con gratitud, expandes abundancia. Si contemplas desde la carencia, multiplicas vacío. El ojo oculto no juzga, refleja. Y allí yace tanto su peligro como su potencia. No es un juguete, es el portal más serio y más sagrado. Y Todd lo advirtió. No busques abrir lo que no estás dispuesto a sostener, porque una vez activado, tu mirada se convierte en pincel que dibuja sobre el lienzo del mundo. Ahora imagina que este ojo ya comenzó a palpitar en ti. Lo sientes como un cosquilleo en la frente, como un calor en el centro de la cabeza, como un silencio más profundo que el de siempre. No lo fuerces. Permite que se despliegue como una flor que abre sus pétalos al sol. Y al hacerlo, reconoce. No eres espectador, eres creador. No eres fragmento perdido, eres reflejo del todo. El ojo oculto es el recordatorio de tu naturaleza infinita. La grieta por donde la eternidad te mira a ti, al mismo tiempo que tú la miras a ella. Y aquí, en este punto de intensidad, cuando la visión empieza a cambiarlo todo, se abre el siguiente tramo del viaje. Porque ver es apenas el comienzo. Lo que viene después es vivir desde esa visión. Integrar lo invisible en lo cotidiano. Traer la luz del campo vibracional al peso de la materia. Esa es la verdadera iniciación. El desafío más grande. No solo abrir el ojo, sino aprender a caminar con él. Cuando el ojo oculto se abre, aunque sea un instante, algo en tu interior ya no puede volver a cerrarse del todo. La certeza de que la conciencia no termina en la piel se instala como un fuego silencioso. Y es entonces cuando comienza el verdadero viaje. El viaje más allá de la materia. Un trayecto que los antiguos describieron con metáforas de barcas que cruzaban ríos subterráneos, de alas que surgían en mitad de la noche, de cuerpos que quedaban inmóviles mientras el espíritu caminaba por paisajes imposibles. No era fantasía, era experiencia directa.
Todd lo llamó la doble naturaleza, el cuerpo físico que reposa y el cuerpo sutil que despierta. Se eleva y atraviesa umbrales invisibles. Imagina una noche cualquiera. Cierras los ojos para dormir y, de pronto, en lugar de hundirte en el vacío, sientes que estás despierto en otro lugar. Miras tus manos y no son las mismas, ligeras, transparentes, vibrando con una luz que no es luz. Miras alrededor y el espacio obedece a leyes distintas. Los objetos respiran, los muros laten, el tiempo se estira o se contrae como si fuera arcilla. No sueñas, presencias. Entras en una dimensión donde la conciencia es la arquitecta y todo responde a tu vibración. Lo que piensas se forma, lo que temes se materializa, lo que amas florece. Este es el reino que Thoth revelaba a los iniciados, el campo vibracional de creación donde la materia aún no es rígida y la conciencia juega a modelar realidades. Los testimonios de este viaje abundan en todas las culturas. Los yogis de la India lo llamaron samadhi, los chamanes de América lo nombraron vuelo del alma, los místicos cristianos lo relataron como arrobamiento. Distintos nombres, mismo misterio, la certeza de que no somos prisioneros de la carne. Y lo más impresionante es que este fenómeno no requiere siglos de disciplina. Ocurre cada noche, aunque sin conciencia lo confundimos con un sueño más. La diferencia está en despertar en medio del tránsito, en mantener la lucidez cuando el cuerpo duerme. Entonces se abre el portal y descubres que tu conciencia puede habitar múltiples escenarios sin necesidad de moverse físicamente. Thoth enseñaba que este viaje no era entretenimiento ni curiosidad, era entrenamiento, porque al recorrer esos planos el iniciado aprendía dos cosas fundamentales. Primero, que la muerte no existe como final, sino como cambio de escenario. Segundo, que la realidad física que creemos tan sólida es solo una capa más densa de un tejido infinito. Comprender esto libera del miedo y otorga poder, porque quien sabe que no está limitado al cuerpo no se aferra a lo efímero y comienza a crear desde la raíz. Pero aquí se encuentra también el gran desafío. Lo que llevas dentro lo encontrarás fuera. Si viajas cargado de miedos, esos miedos tomarán forma. Si llevas deseos ocultos, se presentarán como espejismos. El viaje más allá de la materia no es evasión, es confrontación. Es mirar cara a cara las vibraciones que normalmente ignoras en la vigilia. Por eso Thoth decía que el verdadero iniciador no era él, sino el propio campo vibracional que refleja sin piedad lo que eres. Y solo quien tiene el valor de sostener esa visión puede atravesar el umbral y regresar transformado. La ciencia moderna empieza a rozar este misterio sin nombrarlo. Experimentos con sueños lúcidos, estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, investigaciones sobre la conciencia expandida han acumulado datos que incomodan a la lógica materialista. Personas distintas, de lugares y culturas sin contacto. Describen las mismas visiones, túneles de luz, sensaciones de vuelo, encuentros con seres de sabiduría. ¿Cómo explicar que se repitan los mismos patrones si fueran simples fantasías? Todo apunta a que la conciencia, al liberarse de las ataduras sensoriales, accede a un campo universal, un espacio común donde todo lo vivo se encuentra. Y aquí aparece el legado de Thoth. Él no ofrecía estas experiencias como promesa de vida eterna en otro mundo, sino como recordatorio de tu poder en este. Porque cuando viajas más allá de la materia y regresas, ya no miras tu día a día con los mismos ojos. Lo que parecía definitivo se vuelve relativo,
Lo que parecía sólido se percibe maleable. Entiendes que tus pensamientos son semillas en ese mismo campo invisible y que cada emoción es una orden vibracional. El viaje te muestra que la creación comienza siempre en lo sutil y que la materia es solo la última capa. Piensa en las veces que has sentido que algo estaba a punto de ocurrir antes de que pasara. Esa intuición, ese presentimiento, es un eco del mismo principio. Tu conciencia se adelanta, toca el campo antes de que los hechos se condensen. Lo que Thoth enseñaba era que podías acceder a ese estado de manera consciente. No solo como un accidente ocasional, podías entrenar tu vibración para moverte en ese espacio y traer de allí comprensión, sanación, inspiración. Los templos egipcios eran, en esencia, laboratorios para inducir estos viajes: oscuridad, silencio, respiración, cantos. Todo dispuesto para que el iniciado atravesara la frontera y descubriera su doble naturaleza. El viaje más allá de la materia no es un destino, es un espejo. Te muestra que eres más grande de lo que imaginas, pero también más responsable de lo que proyectas. Porque si todo responde a tu vibración, cada pensamiento es creación, cada emoción es decreto. Y aquí está el clímax. No puedes seguir viviendo como si fueras una víctima del azar. La conciencia que puede viajar entre mundos es la misma que cada día modela tu realidad. Lo que emites vuelve, lo que niegas se densifica, lo que sostienes florece. Ahora respira un instante, siente tu cuerpo aquí, pero imagina a la vez que una parte de ti flota por encima, ligera, expandida. Permite esa doble percepción, presente en la materia y al mismo tiempo extendido más allá. Eso es el inicio del viaje. No necesitas morir para atravesar. No necesitas dormir para recordar. Solo necesitas presencia, silencio y la valentía de mirar. Porque cuando cruzas, aunque sea un segundo, ya no hay regreso posible. Has probado la eternidad. Y la eternidad siempre deja huella. Si hasta ahora has sentido que el viaje te ha llevado a cruzar velos y reconocer portales invisibles, lo que se abre en este momento es aún más profundo. La comprensión de que todo lo que percibes, todo lo que llamas realidad, no es más que una vibración condensada en forma. Los antiguos lo sabían y lo nombraron con palabras que aún resuenan. El campo vibracional de la creación no es una idea poética, no es una teoría para intelectuales distraídos. Es la matriz misma donde palpita la semilla de todo lo que ha sido y todo lo que será. Y si te atreves a permanecer aquí, lo sentirás no como un concepto, sino como un pulso en tu propia carne. Imagina el aire que ahora mismo te rodea, invisible pero real, si pudieras verlo. Notarías que vibra, que danza con cada pensamiento que emites, con cada emoción que sostienes, con cada silencio que eliges. No existe neutralidad, no existe vacío. Todo vibra, todo emite, todo responde. Este campo no está lejos ni en los templos secretos de Egipto. Está aquí, en la respiración que entra y sale, en el latido que acompasa tus pasos, en la mirada que lanzas al mundo, y sin embargo, durante siglos, se nos enseñó a olvidarlo, a creer que la materia era sólida, que lo visible era la única verdad, que el universo era un mecanismo indiferente y ciego. Pero escucha bien, nada más lejos de la verdad. El universo siente, responde, se ajusta, refleja. Es un espejo inmenso que devuelve lo que vibras. Thoth lo explicó con precisión milenaria. Dijo, todo es mente, y muchos lo interpretaron como filosofía abstracta, pero no hablaba de pensamientos aislados, sino de vibración mental, de frecuencia consciente. La mente no como intelecto,
sino como campo vibracional que lo sostiene todo. Lo que piensas y sientes no se queda dentro de tu cráneo, se expande, se proyecta en geometrías invisibles que viajan por este campo y tarde o temprano regresan como experiencias. Así, lo que llamas destino no es más que vibración acumulada. Lo que llamas azar es resonancia disfrazada. Lo que llamas milagro es coherencia vibracional manifestada. Los sabios de distintas culturas lo sabían y lo nombraron con lenguajes diversos. Los Vedas lo llamaron prana, los chinos lo llamaron chi, los místicos lo reconocieron como espíritu. Pero en esencia, todos apuntaban al mismo lugar. La vida no surge de la materia surge de la vibración. Y si comprendes esto, el mundo cambia para siempre, porque dejas de ser víctima y comienzas a ser co-creador. Ya no te preguntas por qué te suceden las cosas, sino qué frecuencia las estás sosteniendo. Ya no te rindes ante el caos, sino que reconoces que el caos es un reflejo de tu propio desorden interno. Imagina un lago en calma. Lanzas una piedra y las ondas se expanden. Eso mismo ocurre con cada pensamiento y cada emoción que sostienes. Una onda invisible toca orillas que no ves, y allí, en algún punto del tiempo, regresa hacia ti. Es simple y a la vez implacable. El campo vibracional no juzga, no elige, solo refleja. Si emites miedo, devuelve situaciones que confirmen ese miedo. Si sostienes gratitud, te devuelve multiplicada la abundancia. Si sostienes vacío, te devuelve vacío. Y este es el secreto que más se quiso ocultar. Que la realidad no es fija ni ajena, sino maleable y viva, moldeada a cada instante por la vibración que emites. Hoy incluso la ciencia, aunque se resiste, empieza a confirmarlo. El experimento de la doble rendija mostró que una partícula se comporta de manera diferente cuando es observada. La materia no es pasiva, responde a la conciencia. El entrelazamiento cuántico revela que dos partículas separadas por kilómetros pueden responderse instantáneamente, como si un hilo invisible las uniera más allá del espacio y el tiempo. Lo que los físicos llaman no localidad, Todd ya lo enseñaba como la unidad de todo. Nada está separado. Todo está conectado por este campo invisible que respira contigo. Y aquí es donde la enseñanza se vuelve exigente. Porque si todo responde a tu vibración, entonces ya no puedes culpar al azar, ni a la mala suerte, ni a los dioses. La responsabilidad es tuya. El campo vibracional de la creación te refleja con exactitud. Si dices que quieres paz pero vives en tensión, resonarás con tensión. Si proclamas que buscas amor pero sostienes miedo, recibirás miedo disfrazado de relaciones. El campo no responde a palabras, responde a coherencia, y esa coherencia se construye instante tras instante en el modo en que respiras, en lo que eliges sentir incluso cuando la vida parece empujarte al límite. Aquí el iniciado comprende que el verdadero trabajo no está en controlar lo externo, sino en ordenar lo interno, que cada respiración consciente reorganiza el campo, que cada momento de gratitud en medio del dolor abre portales, que cada vez que eliges sostener la visión más alta de ti mismo, aunque todo a tu alrededor contradiga. El campo obedece, porque no entiende de apariencias, entiende de vibración. Y cuando eso sucede, la realidad comienza a reordenarse como un espejo que no tiene otra opción que devolver lo que sostienes dentro. Piensa en cómo cambia el aire cuando entras en una habitación cargada de tensión. No hace falta que nadie hable. Lo sientes. Eso es vibración.
Piensa en la calma que irradia una persona que vive en paz consigo misma, cómo transforma a quienes la rodean sin necesidad de palabras. Eso también es vibración. El campo vibracional de la creación no es teoría, lo vives cada día, aunque no lo nombres, pero cuando lo nombras, cuando lo reconoces, cuando te atreves a jugar conscientemente con él, entonces el viaje alcanza otro nivel. Dejas de vivir atrapado en la reacción y comienzas a vivir desde la creación. Thoth decía que el iniciado debía aprender a leer las ondas sutiles igual que un músico lee una partitura. Cada emoción es una nota, cada pensamiento un acorde, cada silencio un compás, y la vida entera es una sinfonía que refleja la melodía que sostienes. Si quieres transformar la canción de tu vida, no basta con cambiar la letra, tienes que cambiar la vibración que la interpreta. Es un arte y es un compromiso, porque la coherencia no se logra en un día. Se cultiva como un fuego que se alimenta en silencio. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, respira profundo. Siente que el aire que entra no es solo oxígeno, es vibración pura. Observa cómo se expande en tu pecho, cómo reorganiza cada célula, cómo el campo responde sin esfuerzo. Permítete sentir que la realidad no está fuera, está latiendo contigo. Reconócelo. Eres co-creador, portador de un poder olvidado, heredero de una ciencia sagrada que no necesita templos ni sacerdotes, solo presencia. Porque el campo vibracional de la creación no espera que lo invoques. Responde en todo momento, y al recordarlo, al experimentarlo, al sostenerlo, algo cambia para siempre. Ya no eres el mismo, ya no puedes volver atrás, y así, lo que parecía un misterio se revela como una certeza. La vida es vibración, y tú eres la frecuencia que la moldea. El verdadero despertar no consiste en ver luces ni escuchar voces, sino en asumir la soberanía de tu vibración. Porque el campo no miente, no se disfraza, no engaña, refleja con precisión, y en ese reflejo te devuelve a ti mismo. Y si te atreves a mirarlo sin miedo, descubrirás que siempre has sido creador, incluso cuando lo negabas. Ese es el poder que Thoth custodió durante milenios. Ese es el poder que hoy empieza a despertar en ti. Si hasta aquí hemos caminado por velos, templos y campos invisibles, ahora nos adentramos en la llave más simple y, al mismo tiempo, más exigente de todas. Thoth jamás entregó su sabiduría en fórmulas complicadas ni en rituales cargados de ornamentos. Sabía que lo complejo distrae, que lo rebuscado confunde, que lo inalcanzable esclaviza. Por eso, el verdadero código que dejó a los iniciados no fue un manual oculto en cofres de piedra, sino un principio vivo inscrito en la vibración humana, un código triple: silencio, atención y percepción. Quien es capaz de sostener estas tres llaves abre el portal de lo invisible. Quien las descuida, aunque lea 1000 libros, seguirá caminando a ciegas. Silencio no significa ausencia de sonido. No se trata de enmudecer el mundo externo ni de huir de los ruidos de la vida. El silencio del que hablaba Thoth es más radical. Es la pausa interna en la que la mente deja de interponerse entre tú y lo real. Es cuando los pensamientos pierden su tiranía y la conciencia se expande como un espacio vasto, limpio, transparente. En ese silencio, lo invisible comienza a hablar, no con palabras, sino con pulsos. Allí aparecen respuestas que no buscabas, intuiciones que no pediste, señales que parecían escondidas. El silencio no es vacío. Es el útero de todas las revelaciones.
Por eso los sabios lo llamaban el vientre de la creación, porque solo quien sabe estar en silencio puede escuchar lo que vibra más allá del ruido. Atención es la segunda llave. No cualquier atención, no esa que se fuerza y se agota. Es la atención viva, la que surge cuando estás ante algo sagrado, aunque no sepas por qué. Es la mirada limpia que se posa en lo cotidiano y lo transforma en extraordinario. Thoth enseñaba que la atención es como un rayo de luz que atraviesa las capas del campo vibracional, donde miras con presencia. La energía se reorganiza. Si tu atención es dispersa, tu campo es caótico. Si tu atención es precisa y constante, el campo obedece. Y este es un secreto que hoy la ciencia comienza a vislumbrar. La simple observación cambia la materia. El famoso experimento cuántico lo confirmó. Pero los iniciados ya lo vivían. Mirar es crear. Y la manera en que miras define el mundo que habitas. Percepción es la tercera llave, y quizás la más sutil. Es ese saber que no viene de la lógica, sino de una resonancia más profunda. Es reconocer en un símbolo algo familiar aunque nunca lo hayas estudiado. Es sentir en un encuentro casual que había un destino detrás. Es intuir que las paredes escuchan, que el viento trae mensajes, que los números se repiten porque quieren hablarte. La percepción no es fantasía, es un órgano de conocimiento dormido en la mayoría, cuando se activa. Dejas de ver con los ojos y comienzas a ver con el alma. No observas objetos, atraviesas velos, no analizas, reconoces. Y ese reconocimiento no necesita pruebas, porque se sostiene en una certeza que vibra dentro de ti. Silencio. Atención y percepción forman un triángulo. Si falta uno, los otros se debilitan. El silencio sin atención se convierte en apatía. La atención sin percepción se vuelve agotadora. La percepción sin silencio se distorsiona en ilusión. Solo cuando los tres se sostienen juntos, el campo se abre y la conciencia accede a lo invisible. Por eso Thoth nunca dio respuestas directas. Solo entregaba claves para que el iniciado entrenara estas tres fuerzas. Sabía que el despertar no ocurre por acumulación de datos, sino por el refinamiento de la vibración. Imagina que estás frente a una piedra. Si la miras con prisa, es solo un objeto. Si la observas con atención, percibes su textura, su peso, su historia. Y si sostienes silencio y percepción, descubres que no es solo piedra, sino memoria condensada, vibración petrificada, parte del mismo campo que palpita en ti. Así, lo cotidiano se convierte en portal. El mundo deja de ser banal y se revela como un templo vivo. Eso es lo que el código triple enseña, que no hay lugares privilegiados, que no hay momentos sagrados separados del resto, que todo se abre si llevas las tres llaves contigo. Este código no necesita altares ni templos porque el altar eres tú. No necesitas sacerdotes porque el sacerdote es tu propia conciencia. No requiere mantras repetidos sin sentir, porque la vibración que sostienes con silencio, atención y percepción es ya un mantra vivo. Por eso fue tan temido, por eso se volvió prohibido, porque un ser humano que activa este código deja de depender de estructuras externas, de intermediarios, de dogmas. Se convierte en soberano de su vibración, y un ser soberano es imposible de controlar. Thoth sembró este secreto en símbolos y metáforas, el ibis que camina entre barro y cielo, el ojo que ve más allá del tiempo, la balanza que pesa las almas. Todo eran recordatorios, mapas hacia este mismo código, pero solo el que sabía detenerse, observar y percibir podía decodificarlos. Los demás veían mitos, historias, ornamentos. Esa era la prueba. El código se abría solo a quienes ya vibraban con él. Ahora respira,
Observa tu propia respiración. Siente el silencio entre inhalación y exhalación. Fíjate en la atención que puedes sostener en el aire moviéndose dentro de ti. Percibe la vibración que surge en ese simple acto. Acabas de activar el código, no como teoría, sino como experiencia. Y si sostienes esto, aunque sea unos segundos cada día, comenzarás a notar cambios sutiles. La mente se aquieta, las señales se multiplican. El campo responde con claridad. Porque el código triple no es un secreto lejano, es una práctica inmediata, una disciplina suave pero transformadora que reorganiza todo tu ser. Y aquí el viaje alcanza un nuevo clímax. Porque entiendes que no necesitas esperar un gran acontecimiento para despertar. El despertar está en cada instante en que eliges silencio en lugar de ruido, atención en lugar de dispersión, percepción en lugar de indiferencia. Ese es el código que Thoth dejó como herencia, la llave maestra que abre todos los portales. Y quien lo vive, aunque sea por un momento, sabe que nunca vuelve a ser el mismo. Desde el inicio de este viaje algo en ti supo que no era casualidad. La primera palabra que escuchaste, la primera respiración consciente que hiciste, la primera vibración que sentiste moverse dentro de ti ya anunciaba que este camino no era un entretenimiento pasajero, sino un retorno. Y ahora, después de atravesar velos, recordar códigos, despertar ojos ocultos y caminar más allá de la materia, nos encontramos frente a la última revelación, la más simple y al mismo tiempo la más exigente, la soberanía. Muchos piensan que el final de un camino espiritual es alcanzar visiones luminosas, poderes extraordinarios, experiencias místicas que confirmen que hemos despertado. Pero el verdadero final, que es a la vez un inicio, no es acumulación de poderes, sino el retorno a ti mismo. Volver a tu centro con ojos distintos, con la certeza de que no necesitas nada externo para ser completo. Eso es soberanía, la libertad de no depender de nada que no sea tu propia vibración. Thoth lo dijo una y otra vez a través de símbolos, metáforas y silencios. Nunca buscó fundar templos de piedra eternos, porque sabía que todo templo físico termina derrumbándose. Lo que dejó fue un templo invisible, vivo, hecho de vibración y conciencia, y te invitó a habitarlo. Ese templo eres tú, y en el momento en que lo reconoces, el círculo se cierra. Ya no caminas buscando fuera lo que siempre estuvo dentro. Ya no adoras símbolos externos sin comprender que eran espejos de tu propio ser. Ya no entregas tu poder a instituciones ni autoridades que intentaron convencerte de que estabas roto. Retornas a ti mismo. Y ese retorno no es un acto mental. Es una vibración que comienza a expandirse y reorganizar toda tu realidad. La soberanía comienza en lo pequeño. No es una declaración grandiosa ni un discurso. Es la elección silenciosa que haces cuando decides escuchar tu cuerpo en lugar de ignorarlo. Cuando eliges respirar en lugar de reaccionar. Cuando eliges agradecer incluso en medio de la tormenta. En esos gestos invisibles al ojo externo, tu vibración se reorganiza y el campo responde. La soberanía no necesita aplausos, no necesita reconocimiento. Es la coherencia vibracional que nadie puede arrebatarte. Recuerda lo que aprendiste en este viaje. El cuerpo no es tu enemigo, es tu altar. El ojo oculto no era para ver milagros externos, sino para reconocer la verdad que siempre estuvo detrás del velo. El campo vibracional no es un concepto abstracto, es la sustancia misma que organiza todo lo que vives. El código triple silencio. Atención. Percepción no es un juego de palabras, es la llave de tu poder. Todo estaba orientado hacia este punto,
que comprendieras que la verdadera iniciación no era un rito escondido en un templo lejano, sino la reconexión contigo mismo. El retorno no es fácil, porque significa abandonar la comodidad de las excusas. Mientras creías que el azar gobernaba tu vida, podías culpar a la suerte. Mientras pensabas que los dioses o el destino dictaban tu camino, podías rendirte sin cuestionar. Mientras confiabas en que la salvación vendría de afuera, no tenías que asumir responsabilidad, pero ahora sabes demasiado para seguir engañándote. Has sentido en tu propia carne cómo cambia la vibración cuando eliges presencia, cómo responde el campo cuando eliges coherencia, cómo se abre lo invisible cuando eliges silencio. No puedes volver atrás. Y es aquí donde muchos retroceden. Porque la soberanía no solo es poder, también es responsabilidad. Significa reconocer que cada emoción sostenida crea realidades, que cada pensamiento repetido se convierte en materia, que cada vibración que emites organiza o desorganiza tu mundo. Significa saber que ya no eres víctima, pero tampoco puedes seguir siendo inconsciente. Has vuelto a tu centro y ese centro exige coherencia. Esa es la verdadera prueba del iniciado. No abrir portales una vez, no tener visiones pasajeras, sino sostener la vibración en medio de la vida diaria. Imagina ahora cómo sería vivir desde esta soberanía. No reaccionar con miedo, sino elegir calma. No repetir patrones heredados, sino crear nuevos caminos. No dejarte arrastrar por las emociones colectivas, sino vibrar desde tu propia fuente. Eso es un ser soberano. Alguien que no niega el mundo, pero que tampoco se pierde en él. Alguien que reconoce el caos externo, pero mantiene la armonía interna. Alguien que sabe que el poder no está en dominar a otros, sino en dominar su propio campo. Thoth lo llamó el retorno al uno, no porque vuelvas a fundirte en algo externo, sino porque dejas de estar fragmentado. El miedo, la culpa, la prisa, la dependencia, todas esas fracturas que te hacían sentir separado comienzan a disolverse. Retornar es recordar que siempre fuiste parte del todo, que nunca estuviste dividido. Es volver al hogar que nunca abandonaste, aunque lo hubieras olvidado. Y cuando retornas, lo reconoces. La soberanía no es un privilegio, es tu estado natural. Mira tu vida con estos ojos nuevos, las mismas calles, las mismas personas, los mismos problemas quizás sigan ahí, pero algo ha cambiado en ti, y eso lo cambia todo. Ya no eres arrastrado por las circunstancias, porque sabes que lo que ves afuera refleja lo que sostienes dentro. Ya no te dejas encadenar por creencias que te limitan, porque reconoces que la mente es creadora. Ya no esperas que alguien te dé permiso para despertar, porque sabes que la vibración no pide autorizaciones. Has retornado y eres soberano. Y ahora, al cerrar este viaje, siente la magnitud de lo que has recordado. Has caminado con Thoth no como un dios lejano, sino como una conciencia que susurra dentro de ti. Has atravesado símbolos que ya no son mitos muertos, sino mapas vivos. Has visto cómo el campo responde a tu vibración y cómo el silencio revela lo que ninguna palabra puede explicar. Y todo ello desemboca en este momento. El instante en que reconoces que el poder no está allá afuera, sino aquí, en tu respiración, en tu elección, en tu vibración. Este es el verdadero legado de los iniciados. No querían discípulos obedientes. Querían seres soberanos. No querían seguidores ciegos. Querían creadores conscientes. No querían templos de piedra abarrotados.
Querían almas libres vibrando en coherencia. Y hoy, tú formas parte de esa herencia. Porque si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti ya se ha alineado con este retorno. No escuchaste estas palabras por azar. No resonaste con estas ideas por casualidad. Era tu momento. Así se cierra el círculo. Lo que comenzó como un llamado invisible culmina como un retorno consciente. Y en ese retorno descubres que nunca estuviste perdido, que siempre fuiste parte de la verdad que intentaron borrar, que siempre fuiste portador del código que parecía prohibido, que siempre fuiste el templo donde lo divino habitaba. La diferencia es que ahora lo sabes, y al saberlo, la soberanía florece. Y entonces la pregunta final se abre como un eco que no busca respuesta inmediata, sino vibración sostenida. ¿Qué harás con esta soberanía? Porque el viaje no termina en estas palabras, empieza en tu vida. Cada gesto, cada mirada, cada silencio será la prueba de lo que has recordado. No necesitas esperar señales espectaculares. Cada respiración es señal, cada instante es portal, cada elección es decreto. La soberanía no se proclama, se vive. Respira ahora una vez más. Siente cómo el aire entra, cómo reorganiza tu campo, cómo el silencio se hace presente. Ese es el sello de este viaje. No has llegado al final, has retornado al inicio de ti mismo. Y desde aquí, todo comienza de nuevo. Y tú, estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho. Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.